Muy buenos días, amados pastores, líderes y hermanos en la fe. Me es muy grato poder saludarles este día viernes 12 de junio. Dios les conceda un bendecido día viernes y disponga su corazón para que reciban con agrado un breve mensaje de reflexión que lleva por título Un hombre justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero antes que nada quiero orar a nuestro Dios para que me guíe en todo momento. Señor bendito, te ruego a ti, Señor, que tu Santo Espíritu obre a través de mi boca, Padre Santo, y que todo lo que hable, Señor, sea de edificación y de entendimiento para cada uno de mis hermanos, Señor. Que todo lo que diga, Señor, sea para enseñarnos como tú obras en nuestra vida, Señor. Te doy las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Esta mañana, mis amados hermanos, quiero hablarles de un personaje emblemático en las Escrituras del Antiguo Testamento y cómo está relacionada también la Escritura del Antiguo con el Nuevo Testamento. Quiero comentarles sobre la historia de Job en el capítulo 1, del versículo 1 al 6. Y dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 juntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales de aquella época. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus hermanas, a sus 3 hermanas, para que comiesen y bebiesen con ellos, lo que nos revela que eran unos hermanos muy unidos y muy cercanos, ¿verdad? Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos contra Dios y habrán blasfemado en sus corazones. Y de esta manera, cada mañana Job se levantaba todos los días y oraba por sus hijos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Luego en el versículo 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Por qué Jehová le hace esta pregunta a Satanás? La respuesta lo hace con un propósito claro y estratégico en lo espiritual. Primero, poner a prueba la autenticidad de la fe de Job, y para demostrar que el ser humano puede servir a Dios por amor genuino y verdadero, y por devoción, no solo por conveniencia o por soborno. Segundo, desafiar las acusaciones de Satanás. Satanás usaba como argumento que la humanidad solo sirve a Dios a cambio de bendiciones y protección, como leemos en Job capítulo 1, versículos 9 y 10. Tercero, Jehová establece un límite a Satanás y le permite que haga todo, perder todo a Job, excepto su vida. Jehová, en el cuarto, Jehová sabía que Job no lo iba a defraudar,
Por eso mismo le habló de Job a Satanás. Quinto, Job no vivía preocupado de sus riquezas, que en ese entonces se medían principalmente por la cantidad de animales que poseían y por la cantidad de ganados, digamos, ovejas, camellos, bueyes, asnos, etcétera, y por la extensión de tierras que podían tener en esos tiempos, y además por las numerosas familias que tenía cada uno de ellos. Mientras más numerosas eran las familias, más prósperos eran los varones en esos tiempos. Pero Job no vivía preocupado de esas cosas, no vivía preocupado de todos los animales y todas las cosas, las riquezas que tenía materiales. Job vivía de algo más importante. Job vivía para honrar a Jehová y orando por sus hijos, haciendo holocaustos y haciendo lo correcto y justo. No quería que sus hijos, producto de tantas fiestas, cometiesen pecado contra Dios. Ese era el propósito principal de Job. Él no vivía preocupado de las riquezas, porque las tenía a la mano, quizás. En Efesios 4, capítulo 13, Efesios capítulo 4, versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La historia de Job, sin duda, es un ejemplo a imitar, a no mirar las cosas terrenales que la polilla y el orín corrompen. En Mateo capítulo 6, versículo 19, donde dice: donde ladrones minan y hurtan. A pesar de todo el sufrimiento por la pérdida de todos sus hijos, sus bienes, Job no renegó en ningún momento de Jehová, sino que tuvo la fortaleza para soportar con resignación tanto sufrimiento y no cuestionó a Jehová. Muchas veces nosotros, cuando perdemos alguna cosa material o cuando perdemos algún ser querido, cuestionamos primeramente a Jehová, y Él no es el culpable de nuestras situaciones. Después de tener tanto, se quedó sin nada. Es más, su esposa, en vez de compadecerse de él, en el capítulo 2, versículo 9 de la traducción latinoamericana, dice: ¿por qué insistes en mostrar que eres bueno? Mejor maldice a Dios y muérete. Y aquí mi pregunta, mis hermanos: ¿por qué Satanás dejó viva a la esposa de Job? Y la respuesta es porque pensó que le sería útil como herramienta para que Job maldijera a Dios. Ese era el principal propósito por el que la esposa de Job estaba viva. Al perder primero a sus hijos, sus riquezas y su salud, Satanás esperaba que ella fuera el golpe final, arruinando a Job, animando a Job a que renunciara a su fe en Dios. Pero le falló el plan y no negó en ningún minuto, ni renegó en ningún minuto contra Dios. Primero, la victoria de Job. A pesar del dolor, reprendió a su esposa por sugerirle tal cosa, y no pecó Job contra Dios, resistiendo la tentación. Segundo, en este caso, mis hermanos, hablo yo como persona terrenal, cristiano, yo no cuestiono la expresión de la esposa de Job al incitarlo a negar su fe en Dios, porque es fácil tener tantas riquezas y una familia grandiosa, numerosa y unida, y luego de la noche a la mañana
que se le mueran todos sus hijos, 10 hijos de una sola vez, creo que el dolor debe haber sido inmenso para la esposa de Job, y quizás eso la llevó a desear que Job muriera, ¿verdad? Y negara a Dios. Por tanto, era una mujer que quizás desde el gran dolor por el que estaba pasando, era una presa fácil de usar para Satanás. Leamos Mateo capítulo 10, versículo 20, y dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ay, qué fuerte eso, mis hermanos. Entonces, mis amados hermanos, el mensaje central de esta reflexión es que las amenazas terrenales o las dificultades pasajeras que podamos estar viviendo no tienen un poder definitivo sobre la existencia eterna. En cambio, les invito a mantener un profundo respeto y reverencia simbólica como temor hacia la supremacía de Dios, quien tiene la potestad en el juicio final sobre nuestro destino espiritual. Debemos imitar las cualidades de Job, su modo de vida, orar de madrugada por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos en la fe, por nuestros líderes, por nuestros pastores, y que resistan toda tentación que Satanás pone ante nuestros ojos. Vivamos íntegramente, seamos justos, correctos, seamos perfectos en nuestra manera de vivir, temerosos de Dios, viviendo en santidad y apartados del mal. Del mismo modo que vivió Jesús en la tierra, orando de madrugada, hablando con el Padre Celestial, soportó las tentaciones, el sufrimiento, la vergüenza, pero aún así nunca renegó de su Padre. Venció la muerte y hoy vive a la diestra del Padre. Mis amados hermanos, deseo de todo corazón que la paz de Cristo esté con ustedes en esta mañana y que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.